Todos sean bienvenidos a este live. ¿Por qué esperar que cosas malas nos pasen? Un tema muy importante, ya que casi siempre o en su mayoría esperamos a que pase lo malo para empezar a tomar acción. Y esto es muy preocupante, realmente. Porque yo esperé que me pasaran cosas malas para empezar a tomar acción. Entonces no solamente ustedes lo hacen, yo también lo hice, pero ahora tengo la conciencia de que estoy siempre atenta a las señales que me da el sistema para yo estar apta y atenta para accionar y estar siempre observando lo que hago que me puede traer consecuencias. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amado sacerdote, que él es el que siempre abre todo. Vamos, por favor, compartan la transmisión. Esto es muy importante. Así es. Gracias por apoyarnos. Cada persona que se conecta, gracias, realmente muchísimas gracias. Esto es un proyecto muy hermoso que estamos haciendo. Es crear conciencia realmente. Bueno, saludarlos un sábado más. Estoy feo, esperen que no puedo estar feo porque mi esposa me regaña. Le ha dado me gusta a tu publicación, mi hermano. Bueno, saludarlos, contentos, agradecidos por una noche más aquí compartiendo por este canal, por este proyecto que ya tenemos 4 meses, aproximadamente 4 meses. Vamos No creciendo, más. vamos Estamos desde noviembre, diciembre, por allí. eso, añadiendo, trayendo invitados importantes para que puedan llenarnos de su luz, de su conocimiento, sí. Y también para ustedes, para que podamos seguir incorporando herramientas, hábitos, que siempre pensando en un crecimiento general e integral. Y bueno, le pedimos que compartamos la transmisión para que esta información pueda llegar a más gente. Sí, les preguntamos si se escucha bien. Vamos a hablar de un tema, el por qué esperar a que cosas malas nos sucedan para, ya yo hice eso, para tomar acción, para crear conciencia. Aquí tenemos unos puntos que nosotros consideramos que son importantes, que pueden ser los causantes o uno de los causantes para que estas situaciones se presenten en nuestras vidas. Y se la vamos a ir compartiendo, vamos a ir conversando, vamos a ver sus opiniones, qué dicen ustedes. Si alguien está viviendo una situación similar a lo que nosotros tenemos acá, ¿cómo podemos salir de ahí? Háganos las preguntas. No somos, ¿cómo diría? La verdad absoluta, pero podemos darte alguna herramienta o alguna idea de cómo poder alcanzar ese estado mental de hacer el cambio, de dejar de esos miedos que nos hacen pasar por estos estados emocionales o estados de la vida que nos estancan, que no nos permiten avanzar. Así que vamos a estar hablando de este tema. Esperamos que el tema sea de interés para ustedes, de crecimiento. Saludamos ya a los que se están conectando. Por ahí está Creaciones MR, empresa de Venezuela, Chivacoa. Esta es una empresa, aprovechamos para anunciarles a ustedes que son productores, fabricantes de muebles, camas y todo lo que tiene que ver con mueblería para sus casas. Los que están en el extranjero, que quieran dar un obsequio a esas mamás o a algún familiar que esté allí en Venezuela, ellos hacen reparto a todo el país, a todo Venezuela, y hacen unos productos extraordinarios, unas camas de maravillosas. Calidad. Así que cualquier cosita ahí se pueden contactar con Creaciones MR06. Ahí vamos a dejar también su Instagram más adelante para que puedan ver sus trabajos. Saludamos también a Manuel Enrique Rodríguez. ¿Quién será ese? Mi hermano querido. Le mandamos un saludo también. Esperamos sus opiniones, que es una de las opiniones más interesantes siempre en nuestros lives son las de él, porque es un tipo sabio, considero yo, y con mucha sabiduría, con acertado en algunas opiniones, en la mayoría de sus opiniones. Así que los saludamos también a su esposa
y al gran Samuel, Super el Samuel. Pooper. Así que le mandamos un beso al Pooper. Bueno, empezamos este live. Yo dije que ¿por qué siempre debemos esperar que cosas malas no sucedan cuando ya las señales están? ¿Sí? Yo voy a dar un ejemplo como anécdota de lo que a mí me sucedió. Para yo empezar este estilo de vida, yo tuve que esperar a estar enferma por unos 2 meses, hacerme unos exámenes que me daban como resultado que estaba teniendo resistencia a la insulina. Yo siempre supe que debía cuidarme. ¿Por qué? Porque mi papá es diabético, mi abuela fue diabética, mi abuelo fue diabético, mi abuela por parte de mamá y mi tía también son diabéticas. Entonces son personas que ya yo sé que tengo ese patrón en mi ADN, podremos decirlo así. Entonces yo no me cuidé, o sea, no me importó, me descuidé, comía cualquier cosa que yo sé que siempre muchos alimentos me caen mal porque mi estómago es muy delicado, pero no le prestaba atención y vivía mi día constante con malestares, con mucho dolor, hasta que llegó el momento de hacerme los exámenes y hasta que llegó el momento de yo misma decirme hasta cuándo, hasta qué punto tú vas a permitir que esto te suceda. Y siento y creo que fui muy valiente porque cambiar mi situación no fue fácil, porque primero me tenía que enfrentar a mí misma a ese pensamiento que me hacía dudar de lo que iba a hacer. Si iba a empezar a comer sano, ¿y por qué vas a empezar a comer sano? ¿Y por qué esto? Y empiezan los por qué. Y esos por qué a veces nos atrasan y cuando nos atrasamos, pues sucede lo peor. Yo siento que a pesar de que a mí me sucedió que me arrojó ese examen, resistencia a la insulina, siento que aún así estuve a tiempo de no ser diabética. Y eso es algo muy importante. También voy a dar una anécdota cuando yo quedé embarazada. Yo recuerdo que yo fui al ginecólogo y ella me dice, no puedes pasar de este peso, debes controlar lo que tú comes, me dice la doctora, porque si no, podemos tener un cuadro de, ay, ¿cómo se llama eso? Preclancia. Preclancia, que de hecho casi estuve así de que me pasara ese episodio. ¿Estuviste así? Así. Entonces yo sabía todo, o sea, las señales ya estaban, solo que yo fui la irresponsable de esperar a que suceda, aunque cuando fue lo de la bebé, que obviamente la bebé estaba dentro de mí todavía en mi pancita, no me sucedió nada malo, los exámenes salieron ok, me enviaron a casa, todo esto perfecto. No hubo ninguna alteración. Pero, ¿y si yo fuera sido la mujer más descuidada? Yo sé cuáles son las consecuencias. Las consecuencias eran gravísimas, muy malas, no solamente para mi hija, sino también para mí. ¡Oh! Ya va que Sky. ¿Vas a tomar la cámara? Continúa. No solamente para la bebé, sino también para mí, que íbamos a pasar por un momento muy malo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que cosas malas nos pasen para nosotros tomar acción? Y lo estoy hablando desde mi experiencia y lo estoy diciendo porque yo sé que en esas dos ocasiones, tanto en mi embarazo como después de mi embarazo, ya mi hija tenía ya tenía 3 años y yo tuve que esperar a que me saliera una resistencia a la insulina para yo tomar acción. Entonces, sé que fui una mujer irresponsable en el caso de no hacer lo que tengo que hacer. Y eso nos pasa a todos. O sea, no solamente a mí, a todas muchas personas, no sé, saben que sus hijos no pueden comer dulce y lo que hacen es darle dulce. Hoy vivimos una experiencia con la bebé muy hermosa, ¿verdad? Porque salimos con ella, compartimos, hicimos muchas cosas hermosas. Y yo veía el comportamiento, porque estábamos en un lugar donde vendían golosinas, te vendían de todo, helado, chocolate, todo. Y yo veía el nivel de adrenalina que tenían los otros niños y yo lo comparaba con mi hija. Y yo decía, qué sabios fuimos
en hablar con ella antes de venir acá. Después le dimos su regalo, que era un helado 0% azúcar, no tenía, de hecho lo fuimos a probar para ver, realmente saben idéntico al helado que yo hago acá en casa. Y el porcentaje de azúcar es muy mínimo. Y artesanal y bajo en azúcar, solamente pulpa de fruta, básicamente con un Sí. yogur griego, así que Entonces nosotros dijimos, sí se lo va a comer. Se lo comió y la bebé obviamente ya venía cansada, antes de irse ya había como cenado, así que ella ya estaba llenita. Y cuando llegó a casa se acostó en el sofá y se quedó dormida. Pero si nosotros fuéramos sido unos irresponsables y le fuéramos metido un chocolate, nosotros sabíamos que la alteración, el pico de alteración que le iba a generar a nuestra hija, porque sabemos que el dulce a nuestra hija la altera. a nuestra hija no, a todos los Bueno, niños. sí, pero yo estoy hablando desde mi caso. Ujú. Yo sé que el dulce a mi hija la altera a un punto que ella se vuelve insoportable. Entonces, por eso es que ahí yo sentí hoy que fuimos sabios y no esperamos que cosas malas nos pasaran, como que ella no pudiera quedarse dormida y que nosotros hoy, por hoy, pudiéramos hacer el live. Y eso es importantísimo. Entonces, el ¿por qué esperar que cosas malas nos pasen? Es todos los días, es todos los días. Porque si nuestro hijo tiene una alteración a nivel neurológica y nosotros le seguimos metiendo dulce, entonces nosotros somos lo que queremos que pase algo malo, realmente es la decisión que estamos tomando, ¿no? Que le pase algo y ya después yo tomo decisiones. Hay niños, o sea, para explicarlo de esta ¿No? manera, hay niños que le dan un diagnóstico porque es un niño hiperactivo y resulta ser que, obviamente, si usted todos los días le da azúcar y lleva al niño al neurólogo, eso es lo que va a arrojar el examen. Y obviamente que el neurólogo te va a dar un diagnóstico. Su hijo tiene una alteración, como aparece en el examen. Bueno, yo no soy de esa rama, pero es más o menos, esos son el tipo de diagnóstico que dan. Entonces, obviamente es lo que tu hijo está desarrollando a través de ese examen. Entonces, te medican al niño, te le colocan un diagnóstico al niño y resulta ser que tu hijo no tiene ninguna alteración a nivel de hiperactividad, sino es por la alimentación que le das. Resulta ser que tu hijo no desarrolla el lenguaje que como corresponde, porque como no le das los nutrientes suficientes, entonces cuando tú vas a un especialista, ya sea neurólogo, psicólogo, te dice su hijo tiene un retardo en el lenguaje, pero resulta ser que como no le estás dando los alimentos correspondientes, ahí está la dificultad en el lenguaje. Yo le expliqué en uno de los videos, mi hija tenía, yo recuerdo que a mi hija le costaba mucho la pronunciación, yo recuerdo que en las libretas me ponían su hija no pronuncia bien esto, su hija necesitamos que mejore esto. Cuando yo cambié la alimentación de mi hija, todo cambió. Entonces, yo, obviamente, como conocedora de este tema, en la pedagogía, lo puedo hablar desde la pedagogía, yo dije, yo voy a tomar acción por mi hija, porque yo sé que si mi hija sigue con esta conducta, a mi hija la pueden diagnosticar de algo que ella no es y que yo soy la que le permito que ella sea. Correcto. Y ahí fue cuando yo empecé a tomar decisiones. Y yo sé que a veces uno se cansa de decir, o sea, no es que me canso, sino que yo digo, a veces uno le aconseja a la gente, mira, no le des dulce a tu hijo porque tú no sabes el daño que le estás haciendo. O sea, tú le estás dando una droga a tu hijo. Bueno, si usted entra en internet, usted va a ver al doctor Guillermo y él dice, cuando tú le das azúcar a tu hijo, es como si tú le estuvieras dando heroína a tu hijo. Y es terrible. Yo cuando vi ese video, yo quedé en shock. Aunque ya no le estábamos dando dulce a la bebé, pero yo decía, yo fui tan mala con mi hija. Hola tío, dice por aquí mi sobrina también. Yo fui tan mala con mi hija. Tan mala con mi hija porque yo hacía que ella se alterara y luego decía que no, es que ella se porta mal, no es que ella no logra esto, no. La que no estaba tomando las decisiones correctas era yo. Y no, ahorita estábamos hablando de esto antes del live, es que nuestro ego es la vaina más mala que nosotros podemos tener si no lo sabemos controlar, obviamente. Pero nuestro ego es lo que nos permite no avanzar
no hacer las cosas correctas, porque si a ti, Miguel, te dicen, Miguel, por un año usted no puede hacer peso, usted necesita entrar en un descanso, un ejemplo, y usted no puede hacer peso. Te aseguro que al mes tú vas a estar haciendo peso, porque tu ego es así. Es como que, ay, porque él me dice que yo no puedo estar haciendo peso, ni que él estuviera dentro de mí. Entonces, dale ahí tú desde otra perspectiva. Yo estoy hablando desde la perspectiva de mamá, niño, pedagogía, y mi esposo viene con otra perspectiva. No, está extraordinario lo que explicas porque a pesar de que hay muchas formas de poder dar el mensaje, el tema alimentario es uno de los temas que nosotros hacemos más énfasis porque sabemos lo delicado y lo importante que es no solo para los niños, para todo el ser humano. Aprovechamos antes de continuar de saludar a mi madre, a mi hermana, a mis sobrinas, todos están por aquí conectados, otros amigos también Tenemos a están por la acá familia conectados. Rodríguez. El egoísmo es algo que debemos apartar de nuestras vidas, dice Pineda Yeximar. Claro que sí, mi amor. Esos son desequilibrios que tenemos que ajustar para poder vivir una vida en amor y en tranquilidad. Y mira, de lo que tú estabas diciendo, está totalmente cierto también según nuestra óptica, mi óptica, porque a veces esperamos que las cosas malas pasen y esas cosas malas a veces se convierten en terribles, cosas que lamentamos, pero que nosotros mismos causamos por nuestro descuido, por nuestro ego, por nuestra irresponsabilidad a veces. Y todas estas ingredientes están causados, en este caso nosotros le vamos a contar de 5 a 6 cosas que pueden provocar que que se desencadenen estos acontecimientos que podemos lamentarnos en un futuro. El primer punto es por el miedo a ser auténtico, a ser único o que te miren raro, para hablarlo más crudamente. Y es algo de lo que tú estabas diciendo. Agarrando el mismo ejemplo que tú estás dando, el comer dulce a un niño, por ejemplo, hay muchas personas que lo hacen simplemente porque todo el mundo lo hace o porque no quiero desentonar en el grupo donde yo estoy o porque fue una tradición o porque como en mi familia no hubo la cultura de apartar el dulce de nuestros niños, a pesar de que las consecuencias se manifestaron en todos los miembros de nuestra familia, en el caso que tú estabas diciendo, una familia de 7, 8, 5 son diabéticos, esa es una alerta, pero no tengo que ser yo ni muy inteligente, ni muy sabio, ni muy experto en la materia para darme cuenta de que esto nos está matando. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar que a mí me ataque la misma enfermedad que atacó a 5 miembros de mi familia para yo darme cuenta de que esto está mal? Entonces, tenemos la conciencia, tenemos el testigo ahí, que es la enfermedad, tenemos los ejemplos que fue nuestra familia, que algunas fallecieron, otras están padeciendo esto, y aún así seguimos nosotros de irresponsables o de ignorantes en ese tema, o con el ego desequilibrado a tal punto de que seguimos dando el dulce al niño creyendo de que lo que sucedió a mí no me puede suceder. Pero si lo que estoy sumando es 2 más 2 voy a tener el mismo resultado. Entonces, ese miedo a ser auténtico, a ser raro, a ser único, de yo decir y poner límites, decir no. Ustedes pueden hacer con sus niños los que quieran porque esos son sus hijos y nosotros se los respetamos. Pero mi hija va a vivir de esta forma, mi hija lo va a hacer de esta forma, mi hija se va a alimentar de esta forma. ¿Por qué? Porque así lo decido yo creo que es lo mejor para mí. Y no es que lo creo, es que las evidencias me dicen que esta es la forma correcta en que un niño se debe alimentar. Porque hay personas que te dicen, no, yo sí le doy dulce a mi hijo. Bueno, yo realmente me rodeo de gente que no, bueno, mi círculo es muy chiquito, primero, para empezar por ahí. Y segundo, con la persona que más comparto, tenemos la misma ideología y eso me parece genial en cuanto a la comida, porque ella también tiene su perspectiva en cuanto a su alimentación y otras cosas, pero compartimos esto. Y yo digo, oye, pero si tú ves el ejemplo de dos personas que tienen sus hijos similares a la edad de tus hijos,
¿Por qué tú no tomas conciencia de eso? Porque esperamos que cosas Porque malas pasen. hay evidencia. Algo que yo hace poquito, ¿te acuerdas que te comenté que vi una entrevista del doctor Baiter y el doctor Guillermo? Y los tipos decían que la ciencia ha sido hackeada. Cuando yo escuché eso, a nosotros nos han jodido por todas partes. Porque tú vas y le das el dorito a tu hijo. Ese es el desayuno de tu hijo con un juguito de cartón. Tú estás matando a tu hijo. Discúlpame que te lo diga así. Si tú eres de esos papás que tú le das eso porque en la semana comió bien y tú vienes y le das eso, ay no, porque hoy es domingo, nunca estoy con él. Porque se lo Porque merece, yo porque se también lo portó hacía con bien. mi hija, yo también lo hacía con mi hija. Pero hasta que yo dije, no, yo no puedo hacer lo mismo que el otro hace. Eh, yo de hecho hoy estábamos en el supermercado porque fuimos a todas las heladerías y veíamos los componentes del helado y no, no, Miguel, no, no me parece, no me parece. Hasta que vimos con el helado correcto y de hecho pues, bromamos la marca porque vimos que el porcentaje de azúcar y todas estas cosas que nosotros cuidamos para Ilana. Yo dije, es que yo no tengo que venir que tenía muchos meses que no iba al mall, bueno, no, no mucho, pero así con Ilana mucho sí. Em, yo dije, yo no necesito venir al mall y tener que sentarme a alguno de estos restaurantes. No, yo vengo porque mi hija quiere venir a este parque y vamos a ir para este parque. Pero no es que por ende, después de salir del parque, yo le voy a dar una Coca-Cola con una papita frita. No, Porque es que es lo que no todo el está mundo en hace. No, eso, porque yo siento que si eh, la gente, si anda una gente que no está en equilibrio con nosotros, nos dice que nosotros somos locos, al extremo de que nosotros estamos volviendo loca a nuestra hija. Pero nosotros sabemos, como tenemos la evidencia, porque como les digo, le vuelvo a repetir, doctores como el doctor Baiter, como el doctor Guillermo, que son personas que la han pasado estudiando toda la vida, y ellos dicen la ciencia ha sido hackeada. Quiere decir que lo que a ti te dan de ciencia, que a ti te dice que el azúcar no hace daño, esa vaina ha sido pagada. eso es política y eso Y es primera vez, y yo sistema. dije, yo voy a hablar lo que tenga que hablar, porque yo tenía miedo de hablar estas cosas. Pero esto ha sido hackeado. Entonces, cuando tú ves a alguien teniendo resultados, oye, ¿de qué fuente ella tomará esa información? Oye, ¿por qué no le pregunto? Para ver si eso contribuye a mí. Pero hay otro caso, aparte del ego, hay otro caso y otro punto que tú vas a tocar ahí. Así que te abro la puerta ahí para que, Bueno, entonces, pero para terminar esto, deja el miedo de ser auténtico, deja el miedo de ser único, de deja no, el miedo no, deja el miedo de no ser auténtico. de no ser De no auténtico ser, no, y de pero ser, de que quieres ser único, hazlo. No importa que los demás lo hagan, tú tienes que ser diferente. Segundo punto, eh, que es a lo que yo te estoy dando la sí, apertura. por la aceptación Eso. a un grupo o a una organización. Muchas veces tenemos esas carencias de ser desplazados de algún sentido Mm. y eso, o de sentirnos menos, y eso nos hace hacer acciones dentro de la organización o el grupo donde yo pertenezco o donde estoy, donde me siento bien, de hacer lo que sea para yo seguir siendo importante. No importa que yo esté sacrificando mis creencias, mi felicidad, mi forma de pensar, mi autenticidad. No importa que yo sea un infeliz, Pero pero para encajar. para yo encajar dentro de ese grupo, de esta organización, yo hago lo que los demás hacen para ser parte de ello. Y esto eh, puede estar incubando consecuencias muy graves. ¿Por qué? Por lo mismo que decimos, por enfermedades, por decisiones, por proyectos que no tomas por pertenecer a ese grupo, porque no descansas bien, porque el mismo grupo no descansa, porque, no sé, ellos salen a divertirse y te Mm. invitan, entonces tú por miedo de decir no, que tienes algo importante que hacer, no, pero yo tengo que estar en el grupo, vas y no le prestas atención a tu esposa, no atiendes a tus hijos, no tienes tiempo de calidad con tus hijos porque ese grupo te obliga de cierta forma a dedicarle más tiempo a ese grupo que a tu familia, a tu salud. Ese grupo no tiene hábitos de salud, pero para tú pertenecer a ese grupo
y que tú te sigas sintiendo importante en ese grupo, tú haces lo que ese grupo hace, no importa que hasta tu salud esté sacrificada. Y esto es uno de los puntos más importantes y yo creo que es uno de los casos más comunes que suceden en la sociedad es por pertenecer a un grupo, incluso hasta la drogadicción, en los jóvenes más que todo, son influenciados por esos pequeños grupos que se arman y por nada más ser simpatizante de ese grupo y pertenecer a ese grupo, yo sacrifico eh, toda la educación que me dieron mis padres, todos los principios, yo prefiero estar en la droga, prefiero estar en la delincuencia, antes de poner límites y decir no. Yo no soy esto, yo soy una persona única, auténtica, y yo, muchachos, esto no lo sigo haciendo, esto no lo, no lo sigo yo compartiendo con ustedes, yo pongo un límite y yo me hago a un lado de ese grupo, porque las señales están, no hay Sí. que ser, repito, no hay que ser muy inteligente, ni sabio, ni experto para yo sacar una cuenta que eso da un resultado que lo hemos visto generación tras generación tras Ujú. generación, de que no lleva nada bueno. Así Puede es. llevarte a la droga, a la delincuencia, a la muerte, a cometer destrozos en tu familia, pero ese miedo de yo dejar de ser importante en Me ese pa- grupo me lleva a sacrificarme como persona y como un ser social en este aspecto. Entonces, el llamado es ese, a Mm. que, bueno, yo puse un video hace poco que casualmente fuimos a un parque que a nosotros nos gusta entrenar. Eh, Aquí me llegó un mensaje, una pregunta que voy a ir anotando por aquí. Vayan preparando preguntas, aprovecho de decirles si tienen alguna pregunta. Continuamos. Nosotros fuimos a un parque que visitamos con frecuencia para ver los amaneceres, que nos encanta ver los amaneceres. Que por Y cierto, aparte que nos encanta ver los amaneceres, hay un por qué lo hacemos. Hay una energía ahí en ver los amaneceres que luego le vamos a ir contando en otro live que que los hablemos de esto. amaneceres los vemos todos los días porque tenemos esa, ¿cómo se llama eso? Ese privilegio Ese de que, hábito también. no, y ese privilegio de que el sol salga del lado de, Ah, y nos del balcón. pega y todo esto, pero también queremos conectar con esa parte Bueno, de por qué entonces lo hacemos. estuvimos en ese parque. Eran las 7 de la mañana, se hicieron las 8 de la Ay, mañana. sí. Y Un nos momentito. veníamos Mi a hija, casa. mi hija está llorando. Nos veníamos a casa, pero luego di la vuelta en el auto, en el vehículo, y decidimos quedarnos en el parque. Y yo comencé a entrenar ahí. Y yo hice un video porque ese día era yo la única persona que se quedó entrenando ese día ahí porque estaba cayendo un poquito de agua, estaba lloviendo un poco, había frío. Pero yo dije, ¿por qué no lo voy a hacer si esto es lo que a mí me gusta hacer? Si yo sé que esto me hace bien, que me aporta, que me desestresa, que me fortalece, que me hace sentir feliz, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque más nadie lo está haciendo. Pero si yo soy único, yo puedo hacerlo. Y puse un video para que la gente reflexionara y en el video dice que no tengas miedo a ser único. Deja el miedo de ser único, deja de repetir patrones, deja de hacer lo que los demás hacen. Y yendo un poquito más profundo en la mística, dice que cuando tú repites las cosas tal cual como otros las hacen, esa información no es tuya, esa información es copiada, tú eres un ser copiador. Y cuando tú eres un ser copiador, te vuelves un ser inerte porque no estás trayendo información nueva a este plano físico. Por eso es obligatorio ser único, es obligatorio ser auténtico, es obligatorio ponerle tu esencia a lo que tú haces. No importa que los demás no lo hagan. No importa que los demás, por ejemplo, los demás le teman a migrar, migra. Los demás le temen a invertir, invierte. Los demás le temen a no sé, a escribir un libro, escríbelo. Los demás le temen a cantar, canta. Los demás le temen a tener un bebé, tenlo, pero todo con conciencia. Pero deja el miedo de ser único. Deja el miedo de que te van a mirar raro, de que te van a mirar como yo sé que en este estilo de vida que yo llevo ahora con mi esposa, saludamos a Nayeli que se acaba de conectar, en este estilo de vida que llevamos ahora y tratamos de ayudar a personas a que cambien su manera de pensar, que es el objetivo principal de esto. Yo sé que hay muchas personas de nuestro círculo que ahora nos ven como el bicho raro, como el extraño, porque
tristemente vivimos en una sociedad actualmente donde hacer lo bueno es lo raro, donde el que está haciendo las cosas buenas o está haciendo las cosas de la forma correcta, ese es el raro. Por ejemplo, el que no le es infiel a su esposa, ese es raro. El que ayuda en su casa, ese es raro. El que ama a sus padres y los honra y los respeta, ese es el raro. El que se ejercita y se cuida y está delgado, ese es el raro. ¿Por qué? Porque el común es gordo y el común es descuidado y el común come hamburguesa y el común consume azúcar, pero tú no eres así. Tú tienes que ser único. Tú eres único. Tú no tienes que repetir patrones, porque las consecuencias son graves. Mira, ayer casualmente yo estaba viendo que está muy bien lo que hace, no lo hago como crítica, lo hago como una reflexión. Estaba viendo unos videos que estaba yo editando en TikTok y cuando lo fui a subir, lo subí y me apareció un video de una persona que está emprendiendo, que lo felicito porque está emprendiendo, pero por lo menos a mí, esa publicidad que hizo me parecía extraña. ¿En qué sentido? Eh, Físicamente, la persona está en un sobrepeso excesivo, que yo diría que hasta puede estar enfermo. Y él está promocionando un tipo de comida que él vende. Y la comida que él vende está 100% vinculada a su anatomía, a su peso, a su forma, a su exceso a su obesidad y todo eso. Y él está diciendo que él va a poner otro puesto de lo que él vende en un lugar en Venezuela. Pero esa persona lo que te está mostrando a través de su publicidad es que si tú consumes lo que él vende, vas a terminar como él. Vas a terminar con 130 kilos de peso, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, con sobrepeso, con dolores en las articulaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que esperar que cosas malas pasen para hacer ese clic y hacer el cambio de conciencia y decir? Y lo triste es que cuando llega a esa situación, hacemos este comentario como, oye, me hubiese cuidado, me hubiese puesto las Más pilas en atención. esto, me fuera puesto a cuidarme, a prestarle atención a mi salud, o aún peor, cuando a nuestros hijos les pasa algo por lo que nosotros mismos se lo causamos, ese arrepentimiento. ¿Por qué esperar llegar a arrepentirme de algo que yo puedo evitar? Ayer le decía, conversaba con un amigo y yo le decía, hermano, yo creo, yo digo, con responsabilidad lo digo, el 100% de las enfermedades que conocemos pueden ser evitadas simplemente con conciencia. El cáncer, que es una enfermedad trágica que mata a miles de personas en el mundo diaria, podemos nosotros evitar. ¿Cómo evitamos el cáncer? Con conciencia, comiendo lo que no alimenta el cáncer, viviendo Sí, perdón. sin estrés que alimenta el cáncer, haciendo actividad física porque drenamos lo que al cáncer alimenta. Porque esperar a que le salga una carie a mi bebé para llevarlo a lavarle los dientes. Eso Ah, muy piensa, bien lo que... eso pienso siempre que me da flojera ir a... Aquí hace un comentario nuestra amiga Catalina que dice, ¿por qué esperar a que a mi hijo le salga carie en los dientes antes de lavarle los dientes? Eso pienso siempre que me da flojera ir a lavar los dientes. Y mira, lo hace de forma jocosa, pero ese es el punto en que tenemos que llegar. No importa que si te da flojera, pero lo hiciste, ya ganaste. Porque antes te daba flojera y no lo hacías, ahora te da flojera y lo haces. Pero ya ganaste porque tenemos que crear conciencia. Porque eso es crear hábitos. Y bueno, ya sabemos los beneficios que crear buenos hábitos y que nuestras vidas cambien totalmente. Por eso que yo estoy 100% convencido y es algo que ya metí en mi ser, es de yo ser diferente, yo marcar la diferencia en donde quiera que yo voy. No importa que me digan raro, egocéntrico, no. Yo voy a ser diferente porque lo que me muestra el común no da los resultados que yo espero para mí. No. Y como digo, como ya sabemos que el sistema de la ciencia, del mundo de la ciencia, ha sido hackeado, como dice Guillermo, eh,
Ya no nos podemos regir por ningún artículo que saque cualquier loco que diga que esto es beneficioso, que si le puedes, que Lastimosamente si hay le mucha puedes información que dar, es pagada y que si le puedes dar su carita con leche en las mañanas a tu hijo, porque eso es lo buenísimo, o una galleta bien tempranito. No, 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 eso no esa es una cuenta muy fácil de sacar. ¿Por qué? Porque cada vez que pasan generaciones y generaciones vivimos menos. es. Uy, señor, no. Esa es una pregunta fácil de hacerse y no hay que ser, repito, no hay que ser ni muy inteligente, ni sabio, ni muy experto en la materia para decir, si yo estoy viendo que la, que la longevidad viene en decadencia, algo está pasando. Y la única forma de yo meter algo en mi organismo, ¿cuál es? Mm, Es comiendo. Entonces, algo tengo que yo prestarle atención a lo que estoy comiendo. claro. Claro, mira, que la gente que nos escucha dirá, no, pero es que ellos asocian toda la comida. Es que indispensable es que todo viene de la Es que comida todo está asociado a la porque comida. ahí importante, vamos a dejar esto muy claro. Nosotros tenemos dos cerebros, no tenemos uno solo, tenemos dos. Tres. Bueno, tres, pero yo voy a hablar del segundo. Uno es el cerebro que tú tienes, en tu sistema nervioso central, y luego tienes el sistema digestivo. Ese es tu segundo cerebro, donde hay muchas neuronas y células que empiezan a trabajar allí y que la información que tú tienes allí en tu estómago, o sea, en tu sistema digestivo, es lo que envía al cerebro. Entonces, todo sí o sí empieza por la alimentación. Todo. Por eso es que yo les digo a muchas mamás, o con las mamás que yo trabajaba acá en Chile, le digo, siempre que veo a su hijo, bueno, las veces que vi uno o dos casos, decía, es que tu hijo no tiene nada, créeme, tu hijo no tiene nada. Pero no es porque yo le estoy contradiciendo al neurólogo o al psicólogo, no, sino es que como yo iba a un lugar donde ni el neurólogo ni el psicólogo entraba, que era su casa, obviamente que yo podía percibir que esos niños no tenían nada por eso mismo, porque no era algo de un diagnóstico, sino era la alimentación, el descanso, la convivencia, cómo se comportaban los padres. Entonces, eso también tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué esperar que sucedan algo malo en el sentido de que nuestros hijos empiezan a tener conductas inapropiadas? Porque nosotros podemos ser de una forma frente a las personas, pero en casa peleamos al frente de los hijos, nuestras indiferencias la resolvemos al frente de los hijos. Entonces es obvio que tu hijo va a tener un tipo de personalidad en la escuela y un tipo de personalidad en la casa, que eso siempre suele suceder, que tu hijo no se comporta de la misma manera. Yo hasta el momento, mi hija, ¿cómo se comporta aquí? Se comporta allá. Lo berrinche que hace aquí, porque mi hija es una niña de 3 años, obviamente ella no tiene un cerebro distinto al de otro niño de 3 años, ella también tiene su episodio de berrinche y lo que hace aquí lo hace en escuela. Como lo que hacen en escuela me dice, mire mamita de Ilana, lo resolvimos así, vamos a aplicar eso mismo que esa profesora aplicó, lo aplicamos en la casa. Porque yo siempre digo esto, ella estudió así como yo estudié. Si ella lo resolvió así, yo voy a tomar eso porque ella no lo aplica solamente con mi hija, ella lo aplica con 20 niños. Obviamente que yo también trabajo con niños, pero las cantidades de niños son mucho menor. Y dos, que yo sí puedo controlar la alimentación que yo les doy a esos niños, la profesora no. La profesora obviamente que le da lo que le da Al colegio. el colegio. En mi caso, yo suministro una comida totalmente muy distinta a lo que sea en un colegio. Entonces, por eso es que mis casos son muy distintos. Entonces yo digo, lo que ella hizo, yo lo voy a hacer también en la casa. Y de hecho siempre lo hacemos. Mira, la profesora lo resolvió así y así lo vamos a resolver en la casa. Y le ponemos de nuestra Y esencia le ponemos de que es nuestra lo... esencia, pero siempre, siempre respetando lo que la profesora dijo. Porque la profesora pasa más tiempo con Ilana que yo, con Ilana. Esa es la verdad. O sea, yo paso todo el día con Ilana, sábado y domingo, días feriados, los días que no tiene clase. Pero en los días de clase, igual si Ilana estuviese aquí, yo igual estoy trabajando en la guardería, entonces es como que estoy con ella, pero al mismo tiempo le estoy viendo como mi estudiante, no la estoy viendo como mi hija, porque no la puedo ver como mi hija en ese momento. Entonces allí, ese era el Perfecto. aporte que quería dar.
uno de los terceros, el tercer punto que consideramos que puede ser un detonante de estas, de esperar a que cosas malas pasen, es por tenerle miedo al éxito. Sí. Ese miedo al éxito y siempre esperar o, ¿cómo diré? Adoptar el fracaso. Bueno, mire, esta parte que vamos a añadir acá, la escuchamos del maestro Mario Sabán en una entrevista, que yo creo que esa parte la repetimos como 10 veces, cuando él dice, las personas le tienen miedo Más miedo al más éxito que al miedo al fracaso. éxito que el fracaso. Cuando yo escuché eso, yo miré a Miguel y dije, ¿qué? Vuelve a repetir. Y es así. Las personas tienen miedo al éxito porque al que es exitoso no lo van a mirar igual como al que no lo es. Entonces, esto puede ser uno de los detonantes. ¿Por qué? Así como dice mi esposa, la persona lastimosamente, la mayoría, porque hay casos, y yo creo que me incluyo allí, que yo no le tengo miedo al éxito porque yo persigo eso y lo voy a perseguir incansablemente. Hasta el momento que nos vayamos de acá, de este plano físico. Pero la gente está mal acostumbrada y eso viene de generación a generación y va anclado a todos los puntos que hemos tocado, que ahorita viene uno importantísimo. Las personas le tienen miedo porque se acostumbran a ser al consuelo, se acostumbran al pobrecito, al que la gente me tiene que ver como pobrecito, a que siempre tienen que ayudarme. Sí. Entonces, por eso es que a las personas le tienen tanto miedo al éxito, es porque el éxito es solo, el éxito es soledad. El éxito es que la gente ya te mira como, Mire que como una persona. además que a los niños se les configura el cerebro para el fracaso y no para el éxito. Cuidado, te vas a caer. No hagas eso, no puedes hacerlo. Eso sí. Gracias. Excelente, Cata. Ahorita vamos a tocar ese punto porque ese punto es grave y las consecuencias de esto es muy grave en el futuro. Eso causa y crea niños vulnerables, niños dependientes que no. Bueno, ahora, mira, incluso yo sé que te digo en otro tema, pero ahora estaba conversando con una persona al cual le fue a hacer un trabajo y casualmente me tocó un tema así y yo le dije, él me preguntó que qué pensaba de las nanas en los niños. Y yo le decía que yo considero que las nanas hacen un daño cuando hacen cosas para los niños. ¿Por qué? Porque las nanas hacen que los niños se vuelvan muy dependientes de las nanas a tal punto que las nanas a veces van al baño a limpiarle cuando hacen sus necesidades. Le amarran los zapatos. Cuidado que no te cae, no haga esto, no le laves tu plato, yo te hago la ropa, yo te lo lavo, yo. Eso, yo sé que los padres lo hacen con amor, tratando de facilitarle las cosas a sus hijos, pero les causa un daño increíble, les causa una dependencia que es mal. Yo sé que las nanas, aparte de ser un trabajo muy, muy lindo y honrado, deberían de dedicarse solamente a facilitar las cosas a los Pero mi papás. amor, eso es lo que te iba a decir, pero también va a ser siempre la demanda que le dé su No, por patrón en eso. este caso de que la contrate, porque Por eso te digo, posiblemente, yo le diría, usted, el trabajo que yo le voy a asignar es haga la comida, lave la ropa, por ejemplo, y haga el aseo en mi casa, que es lo que yo necesito como ayuda de usted. Pero las cosas de mi hijo, él debe hacer su cama, él debe amarrarse sus zapatos, él debe poner la ropa sucia en la canasta y usted se la va a lavar, pero por lo menos que la traiga para acá. Él debe levantar el plato de su mesa, él debe atender a su mascota, pero esa dependencia de la nana o de los padres también, que a veces los no me la malcriamos conozco. de tal forma, yo digo que no es bueno. Y ¿Sabes bueno, la qué? Cata también está diciendo que es malo eso. ¿Sabes que también ahora vi? Eso es lo que te preguntó esa persona de las nanas. Ahora vi algo de una especialista que estaba mostrando una comiquita, o sea, una serie, unos Unos monitos. monitos, como le llaman acá. Y resulta ser que como que el niñito llegó a la casa de su tía y él entra con los pies sucios y le dice, pero oye, por favor, límpiate los pies.
No, porque yo hago lo que yo quiera siempre y en todos los lugares que yo voy. Entonces ella explica eso, ella dice, esta serie me gustó esta parte porque esto quiere decir, como nosotros tratamos a nuestros hijos piensan que así van a ser tratados en cualquier lugar donde vayan. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es muy, muy parecido a lo que estamos hablando, de que las personas le tienen miedo al éxito, mucho miedo al éxito porque quieren ser el pobrecito. Y esto sucede también con nuestros hijos. Nosotros preparamos a nuestros hijos para el éxito desde ahorita, no cuando ellos tengan 20 años. Desde ahorita, que nuestros hijos tienen 3 años, 2 años, ahorita, no en nosotros años, ahorita. ¿Por qué? Porque en los primeros años de tu hijo y de mi hija, ahí es donde tú le vas a dar la mayor capacidad de autenticidad y que ella se va a sentir tan segura de sí misma para ella Desenvolverse. desenvolverse. ¿Sí? Si tú dices, es que mi hija no está preparada, tu hija jamás va a estar preparada para nada. Es que él llora mucho por mí, siempre va a llorar por ti. Es que, es que él siente miedo, es que él no quiere ir. Tu hijo jamás va a lograr nada porque tú mismo ya lo estás Configurando. configurando a eso. No esperes o no esperes a que él tenga 9 años para decir, no, cuando él tenga 9 años, él sí va a cambiar, como lo que dice Cata aquí. Exacto, Grey. Ellos normalizarán la forma en que se les trate en su casa. Si es grito o malas palabras, para ellos será normal tener ese tipo de relaciones en el futuro en todos sus aspectos. Así es. Entonces, cuando a más arribita ella nos habla que nosotros configuramos el cerebro del niño, es verdad, en los primeros 6 años tú configuras el cerebro de tu hijo. Si tu hijo va a ser exitoso, si tu hijo va... Una cosa es que tú le digas, ay, tú eres mi rey, mi príncipe. Eso es una palabra que tú usas por amor. Otra cosa es que tú le digas, mira, tú eres lo suficientemente capaz. A mí las personas, cuando vienen, que yo le digo, mire, su hijo hizo tal cosa, me dicen, ¿y tú lo regañaste? Yo no le digo que yo lo regañé, porque yo no los regaño, yo lo siento y le explico Lo así. orientas. Mira, ¿por qué lo hiciste? Mira, esa pregunta del por qué lo hizo, yo se lo pregunto 10.000 veces hasta que él me responde. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Te voy a dar 5 minutos, piensa por qué lo hiciste. ¿Qué te hizo sentir que hicieras eso? No sé, si le pegó a otro, si tiró, si rompió algo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hizo? ¿Qué te generó a actuar de esa manera? Quiere decir que yo lo que le estoy dando a su hijo, en el caso de obviamente la Cata que está aquí en línea, y que obviamente su hijo viene para acá, es que yo siempre le voy a preguntar, ¿por qué lo hiciste? A mi hija le digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué tienes que gritar? ¿Qué es lo que te genera que tú grites? Esa misma palabra, pregunta me la hago yo a mí. ¿Por qué me siento así? Entonces, obviamente que yo estoy condicionando a mi hija, a los niños que tienen relación conmigo, que se lleven de esa parte de mí, de eso. Porque cuando yo condiciono a mi hija para el éxito es ¿por qué lo hiciste? Tú sabes que eso es lo que tú hiciste trae una consecuencia. Y esa consecuencia es esto. Tú puedes tener 3 años, pero las consecuencias son las consecuencias. O sea, no van a cambiar las consecuencias porque tú tengas 1 año, 2 años, 3 años. Es darle ya la responsabilidad. ¿Que soy dura? Considero que yo no soy tan dura así. Más bien, yo siento que soy muy suavecita con eso. Pero yo sí les digo, el porqué de las cosas es necesario, porque eso es lo que nos condiciona para el éxito de mañana. Pero si un niño hizo algo malo y yo voy y lo abrazo y, ay, sí, es que yo sé que no lo, yo sé que tú eres un bebé y tú no lo tienes que hacer. Ahí yo lo estoy condicionando para Que vuelva a el repetir la cosa. pobrecito, para él, para el pobrecito. Correcto. Entonces, ahí esto es importante. Por eso es que las personas le tienen más miedo al éxito que al, El que al fracaso. fracaso. ¿Por qué? Porque le gusta que lo compadezcan, que, ay, El sí, fracasado tiene consuelo y ajá. compasión. El exitoso tiene soledad y eso le teme a las personas. Y entonces eso es lo que queremos con nuestros niños. Por lo menos la idea de nuestros niños es que ellos
sepan que ellos sí pueden hacer todo, como nos lo está compartiendo Cata acá. Si te vas a caer, te vas a caer, se va a caer, se va a caer. Y porque ya tú lo condicionaste a que si él va a hacer eso, él se va a caer. Ayer vi un video donde hay un niño que monta una gallina en la bicicleta, eso está en las redes sociales. Entonces la imagen decía, es que ahí no hubo nadie que le dijera que no podía. Y el niñito montó su gallina, se le cayó como 3 veces, pero a la cuarta la gallina se paró y él manejó la bicicleta y se fue con su gallina. Entonces es eso, es condicionar el cerebro de nuestro hijo para el éxito Y no para el y fracaso. no para el fracaso o para que, ay, El sí, es pobrecito. que él es así, es que él nació así. Mire, yo les voy a decir, yo soy una niña prematura, igual, y yo sé que mi mamá tuvo demasiado coraje para criar a esta muchacha de esta manera, porque mi mamá no era de las que, no, sí, es que yo sé que sí fue así, pero también tuvo su lado fuerte. No, es que como ella nació así, entonces ella no va a lograr nada. No, mi mamá me decía, tú eres inteligentísima, así que tú lo vas a lograr. Es verdad, yo soy inteligente, yo soy inteligente. Hasta que yo me metí, yo soy inteligente, yo soy inteligente. Y yo lo empecé a hacer desde la perspectiva inteligente. Porque yo también, mi caso de nacimiento fue extremísimo. Antes de yo nací hubo una pérdida. Cuando yo nací estaba en ese proceso de pérdida también. Casi que mi mamá me bota, pero no me botó. Entonces ella, no, mi hija tiene que tener coraje. Porque imagínense, de uno venir que te va, o sea, que su cuerpo me quiere expulsar. Tarea para nosotros los padres, pensar antes de hablar y pensar esto. Esto es importante, ¿no? Es importante, sí. Entonces, eso también, o sea, le está hablando una persona que en el proceso escolar tuvo dificultades de aprendizaje, les está hablando a alguien que cuando nació pesó menos de, cabía en la mano igual. Eh, entonces, yo sé que es vivir un proceso de aprendizaje porque yo fui una niña y yo lo viví. Y como yo lo viví, lo que a mí me ayudó a salir de ahí fue que mi mamá me dijo, tú eres inteligente. Y mi mamá me dijo, Gray, tú eres inteligente. Desde el momento que yo me metí eso aquí en la cabeza, no es por el ego, pero siempre fui la número uno de la clase. Siempre. Y cuando me gradué con honores también. ¿Por qué? Porque yo dije, yo soy inteligente y capaz. Perfecto. Y porque mi mamá me crió para el éxito y Y no no para para el el fracaso. fracaso. Perfecto. Tenemos poquito tiempo ya. Le agradecemos a todos los que están conectados, pero antes de irnos queremos tocar el último punto de hoy, que ya lo fuimos tocando por encima, pero que es un tema también que causa mucho de estas trabas y es la normalización. 5 minutos antes de irnos, la normalización, el normalizar tantas cosas que la sociedad hace sin evaluar si son buenas o malas, sin evaluar si están correctas o no, pero como todos lo hacen, es normal que se haga y nosotros comenzamos a repetir esos patrones o esas conductas que también nos llevan a consecuencias malas y a esperar de que cosas malas pasen para nosotros volver a hacer conciencia y volver a retomar lo que realmente somos. Entonces, antes de irnos, la invitación es eso, las normalizaciones, eliminarlas de su vida. La Cata lo dijo ahí muy bien. No normalicemos el tratar mal a nuestros niños, a nuestras esposas, las discusiones en casa. Eso no es normal. Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Busquen esos porqués, busquen esas causas, piensen, analicen. Eh, Ahí había un punto sobre la pereza mental. Esa pereza mental tiene que Eso desaparecer lo de nuestras hablamos en vidas. el próximo mes. La pereza mental, el no querer Pero revolucionar, es el por no eso querer mismo, mi innovar. amor, es por eso mismo, porque nos codifican para tener pereza, para no pensar, para ir como el resto lo hace. Si tú ves una imagen en Facebook, en Instagram, en TikTok, que sale una imagen de dos casas, lo tradicional y lo innovador, y la gente sabe por lo tradicional. Hay medicinas, otros ponen de alimentación, tal, tal.
pero es porque nos mandan a o sea, el mismo sistema nos hace normalizar. Porque el Porque ser humano busca sentido de pertenencia y sentir que es parte de un grupo. Pensar y actuar diferente siempre te sacará del montón. eso lo hablamos al comienzo del live, Cata, lo dijimos, que para ser parte de un grupo, entonces empezamos a actuar, Por hasta aceptación. empezamos a comer, empezamos a hablar, le damos comida, porque yo era una de esas. Yo le regalaba un chocolate a mi hija a las 9 de la noche. Sí, déselo. Loca, yo estaba loca. Por Por pertenecer a aceptar. ese grupo. Y ahora a mí me dan un chocolate, yo lo agarro antes que se lo llegue a mi hija. Obviamente que si mi hija se lo da, me dijo, mamá, mira lo que me... Yo sé que no, mamá, porque ya no quiero comer más chocolate, me dice. Entonces, lo tomo y lo guardo. Y lo digo, bueno, realmente no se lo regalo a nadie porque no puedo regalar algo que yo sé que va a hacer daño. Pero hablamos de ese tema acá, al comienzo. Ahora, perdónenme, pero no acepto eso. No acepto que a mi hija le den chocolate, no acepto que a mi hija le den dulce, Así, no acepto porque te aseguro de que mi parte para tu hijo nunca va a ser algo malo. O sea, cualquier niño que venga a mi casa va a comer comida saludable y su hijo como vino se va a ir. Si su hijo vino tranquilo, con su sistema nervioso central tranquilo equilibrado, y equilibrado, así mismo se va a ir. Quizás por el juego se puede ir un poquito alterado, pero a nivel de alteración neurológica. neurológica, su hijo se va a ir tranquilo. Por la parte de la comida no fue, porque eso es lo que altera más a tu hijo. Entonces, eso, que no normalicemos nada, que no normalicemos el que tu hijo, ay, es que todos los niños comen dulce, los niños cuando son pequeños comen dulce. No, comen dulce porque tú le diste el dulce. Así es. Hace poco hice un video y dije, tú eres el que tienes el superpoder de darle a tu hijo lo que él tiene que comer. No tu hijo va al súper, ¿verdad que no? Porque tu hijo no trabaja, porque tu hijo no tiene cuentas bancarias, tú eres la que tiene cuenta bancaria o tú eres el que tienes cuentas bancarias, tú eres el que pagas, tú eres el que vas al supermercado y el que... Así es. Es que a veces lo ponen hasta como excusa al niño. No que él quiere, él decide si voy o no voy a un lugar. No. Bueno, para no alargarnos más en este punto, Y como ya terminamos, agradecerles la participación, la presencia, a a la Cata. todos, a Le todos. mandamos un saludo grande desde acá, desde Chile, junto a mi esposa. Felices de volver a compartir un tiempo con ustedes. Ojalá que algo de lo que se dijo aquí les Sea sirva de para crecer. edificación. Piénsenlo, analícenlo, no nos crean, pónganlo en práctica y dejen el miedo. Dejen el miedo a ser raro, dejen el miedo a ser diferente, dejen el miedo a innovar, a experimentar cosas nuevas, porque nosotros venimos a este plano físico a Experimentar. traer información nueva, no a traer información de otro. No sean personas copiadoras. Póngale su esencia, yo lo quiero hacer así porque yo creo que es así. Mi hija va a comer de esta forma porque es mi hija y va a comer de esta forma porque yo creo que es la mejor. Claro, si tú le quieres dar todos los días hamburguesas, salchicha, las consecuencias tú sabes cuáles son y no son las Así mejores. es. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado posiblemente tengamos un invitado de lujo. Vamos a De, hablar temas. de lujazo. Todavía Vamos, no tenemos el tema, pero sí está muy bueno, así como el de hoy, de por qué esperar que cosas malas pasen. Escriban, escriban. ¿Por qué esperar que cosas malas pasen? ¿Cómo? Eh, no sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso malo que me va a pasar si no lo hago? Entonces, escriban, pónganse, concéntrense en eso. así es. Así que nos despedimos. Colocar la Nos energía donde vemos el próximo sábado y muy pendiente por las redes, siempre en nuestras redes, Mickey Fix y Grayly Sánchez, unificando unificando mi mi ser ser. y unificando mi ser como trabajo en equipo que Así somos. es. Le mandamos un Chao. beso.